Una crítica gastronómica de Nueva York, C.J. Osborne, pierde la memoria, mientras visita accidentalmente una bodega de Ontario que criticó en el pasado, propiedad y operada por el padre soltero Michael. Al resbalarse con sus afilados tacones en el hielo, eso le produce un periodo transitorio de amnesia retrógrada. La incertidumbre y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra saca a relucir en ella los verdaderos deseos de su corazón. Habiendo sido una crítica dura como las uñas, manteniendo su identidad inédita previamente, porque escondía su nombre bajo sus iniciales, y luego por su amnesia, sin embargo, logra inspirar confianza en Michael y en la hija adolescente de él, mientras se mitigan los efectos de su dolencia, participando en la fiesta de su vino Vinti y de hielo. Pero esperando que su verdadera identidad salga a la luz algún día, al recuperar la memoria, era posible que entonces pudiera perder todo lo que, en ese nuevo contexto, alguna vez verdaderamente deseó. Pero ella no podía entregar su fe a otros, había muchas mentes lógicas que la analizarían, mentes que estaban cerradas a la verdad, a todas esas cosas que eran imposibles, pero, ¿podría persuadirlas para creer en su propósito, en algo mayor que sí misma? ¿Qué había en su vida que la llamaba y que necesitaba ser soltado, redefinido? ¿Qué dejaría ir, si supiera que ella misma se iba a ir? Sería algo que estuviera hecho y valorase con su corazón. Deseaba continuar viviendo hasta la plenitud de todo su ser. Si a 20 mujeres que caminaban delante de mí no les sucedía nada, sería muy mala suerte que algo me sucediera a mí. Tal vez no era consciente de mi expresión inflada, y si dentro del ego necesitaba establecer un propósito más allá. A veces para aprender a equilibrarse uno tenía que prestar atención a su naturaleza instintiva. Era como tender un puente en una coyuntura evolutiva. Pero yo no lo sabía entonces. A algunas personas les gusta saber lo que viene al final, como cuando las personas llegan a un restaurante y piden una botella de vino, no quieren arriesgarse a perder su tiempo o dinero, y es por eso que hago las reseñas que hago. No podemos controlarlo todo en nuestras vidas, Chrissy, nadie sabe realmente lo que está por venir. Me decía mi madre. En muchos sentidos pensé que mi vida se había parado, de que estaba tambaleante. Al verme allí me vi sola, separada de lo que yo realmente sentía que era yo. Pero no hice caso esta vez, no hice caso a mi propósito del alma. Seguía como tambaleándome sobre una pierna y era ese poder egocéntrico que tomaba acción en mí. Quizás me había perdido en mi propósito, pero una de las cosas que realmente reconocía de este aspecto particular que estaba enfrentando era la humildad que provenía de reconocer que no tenía dominio total sobre mí. Ni sobre la voluntad de algo que era parte de un todo, de algo creado por la suma de sus partes. Y yo era parte de todo eso. Pero era hermoso y maravilloso saber que me encontraba allí, que me sentía bien estando aquí en este momento, eligiendo estar aquí, aunque era complicado. Pero si miraba bien lo que estaba sucediendo conmigo, descubría que no había accidentes en el universo, solo oportunidades para la evolución, solo oportunidades. Parecía que había un plan, un propósito, un desarrollo en algunos momentos de mi vida, en el que me daba cuenta de que estaba en el lugar donde estaba y con las personas que estaba, para que todo tuviera que suceder exactamente como sucedió. Para que estuviera ahí donde estaba, haciendo lo que estaba haciendo, parecía que todo tenía que haberse orquestado solo. Sentí que era un momento increíblemente poderoso en mí por eso, porque estaba entretejido con tanto cuidado que no había accidente. Había llegado a este punto, en que tenía ya que seguir adelante. Era también un sentimiento de impotencia, pues si me proponía hacer que algo funcionase, nada se aclaraba sobre mi voluntad. No podía hacer nada y si deseaba volver atrás, mantener la separación con lo que deseaba, lo era por razones de seguridad. Pero era en esta tensión y dinámica en la que estaba, habiendo llegado hasta ese punto, en donde era mayor la necesidad de seguir adelante. Era como una llamada, como un propósito. Creemos que las emociones son sentimientos. Sí, a veces, nos producían un pequeño sentimiento de mariposa o cosquilleo, pero el amor era un estado de conciencia más duradero y general. El problema era la memoria, el problema era recordar, así que lo que yo estaba haciendo en este escenario era recordar la última vez que tuve alguna experiencia de miedo, pero así no disfrutaba del momento. Y Michael me lo había recordado, me hacía pensar momento a momento, que no me importase un evento futuro que aún no hubiera sucedido.
No me estaba proponiendo que creara un borrador de memoria, aunque, a veces, me gustaría poder borrar esa parte negra de mí allí mismo. Porque a partir de ese momento lo que yo me proponía, en cambio, era crear nuevos recuerdos que se contrarrestaran, que se sobreescribieran sobre las historias negativas del pasado. Creo que nuestros mayores sufrimientos, a veces, ni siquiera lo son por lo que realmente sucedió, sino que lo son por las historias que nos contamos después, el hecho de que nos lastimaron, o la interpretación que vino después. Yo, como crítica gastronómica, no era consciente de cómo había podido influir en otras personas, contando no solo verdades sino incluso mentiras. Pero, ¿cómo disminuimos la fuerza de esas mentiras inútiles y cómo forjamos nuevos recuerdos útiles? Tal vez yo era una mujer increíble, mucho mejor de lo que creía ser, pero me había estado contando historias no suficientemente buenas para mí. Había una forma que me gustaría referir, que era cuando apagaba o detenía la respuesta, o cuando detenía el comportamiento que estaba conectado a mi recuerdo, entonces dejaba de reforzar lo que solía dispararse en mí. Y al instante me di cuenta de que yo existía y, no solo eso, sino que sentía que los otros me miraban sin temor, podía sentir que me querían hasta cierto punto, y que yo sentía una gran sinceridad y una gran necesidad de amor. Sabía que no podía dejar ese propósito especial que había en mí a que otros lo descubrieran por mí. No podía buscarlo fuera de mí misma. Era como una cuestión de fe. No podía entregar mi fe a otros, había muchas mentes lógicas que me analizarían, mentes que estaban cerradas a la verdad de lo no realizado, de lo desconocido, de todas esas cosas que eran imposibles que permanecieran en el tiempo presente. No, creía que yo tenía un propósito especial y que era una cuestión de fe y eso me mantenía alerta. En Nueva York, mi editor intentaba ponerse en contacto conmigo, pero no lo conseguía, por lo que decidió llamar a Kevin, suponiendo que él tendría más noticias. Si creyera en los accidentes, en que todo es una consecuencia accidental, entonces me perdería lo mejor. El hecho era que todo esto estaba exactamente orquestado. Porque todas las cosas tenían que trabajar juntas para nuestro bien, para que pudieran estar exactamente donde estaban destinadas a estar, y lo que era más interesante, que todo realmente me estaba apuntando hacia atrás, hacia el pasado, hacia mis abuelos, mis padres, y lo veía en las recetas culinarias. Es decir, no trataba de acelerar algo en mi vida sino que estaba asistiendo a algo más internalizado. ¿Estás segura de que estás bien? Porque esta no es la Cristina que yo conozco. Es la Cristina que yo solía ser, solo que me costó pasar por una amnesia para recordarlo. Ese día corté con mi novio. ¿Qué había en mi vida que me llamaba y que necesitaba ser reorganizado, aprendido, soltado, redefinido, reimaginado? ¿Qué estaba muerto? ¿Cómo lo limpiaría? ¿Qué dejaría ir, si supiera que yo misma me iba a ir? ¿Qué era tan importante? Sería algo que estuviera hecho por mí, y al mismo tiempo que valorase profundamente con mi corazón. Solo deseaba continuar viviendo hasta la plenitud de todo mi ser. Mi reseña le resultó inspiradora, de alguien diciendo adiós, escrita por una antigua compañera de escritura. No puedo pensar en una mejor manera para que CJ se despida. Espero que no haya sido por mi culpa. Lo siento por todas las cosas que te dije. El vino contaminado también fue mi error, reconoció Michael. Y mi error fue no darte una segunda oportunidad, pero no importa, no voy a escribir críticas, es algo que no quiero hacer más. Michael y yo nos perdonamos. Aún desconocía lo que me depararía el futuro, pero mi deseo central era el núcleo de lo que llamaba a mi corazón, y estaba persiguiéndolo. Pero la curación estaba resuelta, y porque mi curación me liberaba del pasado, aquel perdón también me liberaba. Entonces, él rodeó mi cintura con las manos y correspondió a ese primer intento de beso con un ardor que simplemente me obligó a dejar de pensar. Cerré los ojos, sin poder resistir un instante más esa mirada ardiente, y entreabrí los labios. Pero allí estaba, besando al fin a aquel hombre como si la vida me fuera en ello, y en cierta forma era así como me sentía.